Queridos amigos, estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en este día en que comenzamos nuestra jornada. La palabra del Señor siempre quiere guiar nuestros pasos, como la lámpara, como la luz que guía y que enciende nuestro caminar. Hoy leemos del profeta Isaías, estamos en el capítulo 49, 1-9. El Señor me llamó, nos dice en este martes santo. Martes santo que siempre le dedicamos, ¿verdad?, para una reflexión más profunda, queridos hermanos. Dediquémosle un tiempito para leer la palabra de Dios, entender este camino de salvación. Escúchenme ustedes, islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y el Señor pronunció ya mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Ojalá que el Señor entonces pueda decir lo mismo de nosotros. Tú eres también entonces mi hijo, tú eres para mí entonces esa persona tan amada en quien estoy, de quien estoy orgulloso. Ambaere upeañan de yanas y justamente porque ella po ayepa coabe y haishañan de profecía coa. Hizo de mi boca una espada afilada por una parte, es decir, que nosotros somos capaces, ¿verdad?, como buenos profetas también de anunciar y de denunciar las cosas que están malas. Esto nos invita entonces en esta Semana Santa, a anunciar y denunciar, decir las cosas que Dios quiere. Este es un tiempo, es una Semana Santa, es el tiempo entonces de la gracia del Señor, tenemos que aprovechar y el Señor nos pide a que seamos profetas de este estilo. También dice: el Señor me escondió en la sombra de su mano. Este es el amor total, absoluto y grande de Dios. Por una parte, sentirnos refugiados en el amor de Dios, pero por otra parte también, en la medida en que nosotros sentimos ese amor y ese refugio que tenemos en Dios, que están siempre en esa dificultad, que no encuentran ese camino, que les cuesta, ¿verdad?, encontrar esa paz que proviene de Dios. Evidentemente que el Señor, si nos dice yo estoy orgulloso de ti, quiere decir que nosotros procuramos hacer y vivir estas características. Me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dice: tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, de quien estoy orgulloso. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.